Queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios porque estamos iniciando nuestro culto de esta mañana. Deseamos que todos nuestros hermanos puedan disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios, no sin antes quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos porque eres bueno con nosotros y porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender el propósito por el cual estamos en esta tierra y danos la esperanza de vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quiero compartir con ustedes un texto que está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Es un texto que llamó poderosamente mi atención mientras teníamos las lecturas diarias. Centré mi atención en el versículo 11 del capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Al texto dice lo siguiente. Voy a darles oportunidad también para que ustedes lo puedan buscar y podamos entender un poquito lo que el autor. Esta mañana mi intención es hablar un poquito acerca del deseo que Dios puso en el ser humano de vivir eternamente. Dice el texto, déjenme lo busco también, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice de la siguiente manera: todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esta es la parte que quiero resaltar. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué significa eso de que Dios ponga en el corazón del ser humano eternidad? Hay un deseo ferviente, hay un deseo anhelante, hay un deseo en el corazón del ser humano de vivir más. Cuando vivíamos en cierta parte de la República, salió una noticia de que en cierto lugar de un estado habían salido aguas milagrosas. Y mucha gente viajaba para allá, para conseguir esa agua, porque según esa agua daba perpetuidad, esa agua daba oportunidad de vivir más años. El agua milagrosa tenía no solamente la connotación de sanar enfermedades, sino también de preservar vida. Y hay mucha gente que hace estudios, y hay mucha gente que gasta su dinero, hay mucha gente que está preocupada porque quiere vivir más. No sé si toda esta gente ha basado sus aspiraciones en este texto, pero lo que yo quiero resaltar esta mañana, en esta ocasión, es que sí Dios dejó en el corazón del ser humano, porque el deseo de Dios cuando nos hizo es que viviéramos felices y que viviéramos eternamente. Le titulé a esta reflexión "Cuando todo esto termine". Cuando todo esto termine, saben familia, cuando todo esto termine, es algo extraordinario porque Dios ha puesto en el corazón del ser humano ese deseo inherente. Y por eso ese texto dice, por eso el texto de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo lo hizo hermoso. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Y esa hermosura, y esa bondad, y esa maravilla de la creación, Dios puso en el ser humano la oportunidad de que nosotros tengamos eternidad. Hay una frase que capturé de una lectura que quiero compartir con ustedes. Dice que hay un deseo en el hombre de vivir. Hay un deseo. Si yo hiciera un estudio o una encuesta, a menos que estés pasando, pero aún así, hay un deseo en el ser humano de vivir. Naturalmente los seres humanos no queremos morir, le tenemos miedo a la muerte, le tenemos temor, le tenemos pánico, nos aferramos a la vida, Y en ese sentido, es un deseo inherente que Dios puso en el corazón del ser humano. Porque saben que ese deseo está fincado en la palabra de Dios. Porque cuando Dios hizo al hombre, es más, hay una frase en el Conflicto de los Siglos que me llama mucho la atención, que dice que la primera frase esperanzadora para la humanidad
aunque no lo vamos a entender, espero lo podamos entender de manera correcta, fue la frase que está en la Biblia: no moriréis. No moriréis. ¿No recuerden ustedes que Dios le dijo: moriréis si comen del árbol prohibido? Pero vino el enemigo y le dijo: no moriréis. Es el primer mensaje esperanzador, no proveniente de Dios. Pero esa frase nos indica de que había eternidad, de que el ser humano debió haber captado la idea. Si nuestros primeros padres, dice el contexto de la frase, si nuestros primeros padres hubiesen comprendido que estaban llenos de eternidad y que estaban llenos de sabiduría y que estaban llenos de salud y que el plan de Dios era que vivieran muchos años, entonces ahí estaba la frase evangelizadora: no moriréis. Es decir, tendrás eternidad, pero no como resultado del pecado, no como resultado de la desobediencia, no como resultado de darle espalda a tu Creador. Y en algunas partes de la inspiración dice: le hicieron caso al mentiroso y desobedecieron al que dijo la verdad. Es algo extraordinario ahí. Pero ese texto de Eclesiastés 3:11 es interesante porque en el ser humano, familia, hay un deseo de vivir, hay un deseo de eternidad. Nadie quiere perderse los mejores momentos de esta vida. Nadie quiere perderse los mejores momentos de la vida. Hay momentos en donde aparentemente quieres tirar la toalla, pero siempre surge el deseo de vivir, porque Dios puso en ti ese deseo de eternidad, ese deseo de vivir, porque cuando Dios nos hizo para vivir felices y nos hizo para vivir eternamente. Por eso es importante, por eso es clave entender lo que vamos a presentarles en esta mañana. Vamos a otro texto que quiero llamar la atención. Cuando el hombre peca, se rompe el proceso de eternidad, pero Dios lo puso en el ser humano. Esa es latente. Y vas a ver en los evangelios, y vas a ver en la historia de los reyes, vas a ver en los profetas, en cualquier profeta que lea, cuando Dios, por ejemplo, lee Salmo 126, y en el Salmo 126 vas a encontrar que hay un deseo vehemente del pueblo de regresar a su lugar. Hay un deseo ferviente del pueblo de vivir en condiciones favorables. Pero el pecado produce en el ser humano cierta insatisfacción, cierto deseo de venganza. El pecado produce en el ser humano esa incapacidad para tener la felicidad completa y entonces queremos regresar. Los israelitas, apenas estaban saliendo de la esclavitud de Egipto cuando ya deseaban regresar a él. Parece que nos acostumbramos a esa vida perversa, a esa vida tormentosa, a esa vida de encierro. Pero vas a ver a lo largo que muy por encima o por muy doloroso que sea el camino, siempre el ser humano desea estar mejor, desea ser libre. Dime, si te preguntaran quién quiere ir a la cárcel, ninguno. ¿Quién quiere salir de ahí? Todo mundo quiere salir, porque hay un deseo vehemente, natural en el ser humano de las cosas buenas, hay un deseo natural en el ser humano de libertad, hay un deseo natural en el ser humano de vivir bien, de vivir mejor y de vivir muchos años. Se han dado casos cuando un familiar descansa, cuando un familiar fallece, el recuerdo que les queda, y he escuchado testimonios que era un amante de la vida, que era un defensor de la vida y que le gustaba vivir y que se aferró a la vida hasta el último momento, porque es un deseo natural del ser humano vivir más. Por eso no es casualidad. Dios dejó en el corazón del ser humano ese espíritu y ese deseo de eternidad. Cuando todo termine, cuando todo esto termine, vamos a recobrar los seres humanos ese deseo porque puso eternidad en ellos. ¿Dios lo hizo hermoso? Sí, pero dejó ese deseo de eternidad en los seres humanos. Ahora, ¿qué conviene hacer? ¿Qué vamos a hacer con ese deseo de eternidad? Ahí viene nuestro desafío, ahí vienen nuestras expectativas, ahí vienen nuestras decisiones. Ahí sí, el ser humano, Dios puso en ti el deseo de eternidad, pero no lo va a cumplir si tú no lo aceptas. No lo va a cumplir si tú no lo quieres. No lo va a cumplir si tú no luchas por ese deseo. Quiero invitarles a ver
¿Cómo y a través de quién podemos ver ese deseo de eternidad? Quiero ver que vayan conmigo a segunda carta a Timoteo. Hay un par de textos, quizá, bueno, más unos 4 o 5 textos que quiero compartir con ustedes. Y vamos a terminar con una historia de San Juan capítulo 13. Pero vamos adelante con estos textos. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Estas 2 cartas tan pequeñas del apóstol Pablo a Timoteo, dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 10. Dice lo siguiente: pero que ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador. Vayan leyendo conmigo, en el versículo 10, la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¡Qué maravillosa promesa! Ahí sigue latente. Fíjense bien, los autores bíblicos rescatan el deseo de Dios. Los autores bíblicos comienzan a rescatar ese plan original. Salomón dice en Eclesiastés, y cuando veas el libro del profeta Ezequiel, vas a encontrar que Dios mismo no quiere ni la muerte del impío. Dios quiere el arrepentimiento de las personas, porque Dios en su grande amor y misericordia nos crió para vivir eternamente. Porque Dios en su grande amor y misericordia quiere que los seres humanos vivamos bien y muchos eternamente. Por eso el mandamiento con promesa, dada a los jóvenes, dada a los hijos. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Es que Dios, familia querida, puso en el corazón, todo lo hizo hermoso, pero Dios puso en el corazón de los seres humanos, puso eternidad. Por eso cuando Dios nos ve, y vuelvo a esa frase que he aprendido en estos últimos meses, esa frase maravillosa que digo, que aprendamos a vivir bajo la mirada de Dios. Porque cuando aprendemos a vivir bajo la mirada de Dios, Él nos ve en la eternidad. La mirada de Dios es eternidad. En la mente de Dios, en el pensamiento divino, no existen los límites. Para Él existe la eternidad. Y como Él puso en nosotros eternidad, Él nos vislumbra, nos ve hacia el futuro, viviendo con Él por la eternidad. Ahora Pablo retoma el contexto, retoma el asunto y dice, es un texto bastante esperanzador, es un texto maravilloso. Dice el versículo 10 del capítulo 1 de segunda carta a Timoteo. Voy a leerlo una vez más para que quede claro. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora voy a aseverar una verdad. Ahora voy a afirmar una verdad más. Dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces estamos entendiendo que esa eternidad que Dios puso en el corazón del ser humano es posible una vez más a través de Jesucristo. Claro, no había otra forma, pero también a través del Evangelio. El Evangelio de la inmortalidad. Por eso el apóstol Pablo, este mismo autor de la carta de Timoteo, en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, ¿qué cosa es? Poder de Dios para salvación. Ahí está. El Evangelio, las buenas nuevas, es que Jesucristo puede volvernos a dar la inmortalidad. Porque Dios, el Padre, puso en el ser humano, puso eternidad. ¡Qué maravilloso! Por eso quiero que avancemos en algunos textos más para ir clarificando y entendiendo este asunto. No te olvides que mi frase primaria es cuando todo esto termine. ¿Qué va a pasar cuando todo esto termine? Y no solamente hablo de la pandemia.
Y no solamente hablo de los huracanes, y no solamente hablo de las guerras, y no solamente hablo de las pestes. No me refiero solamente a las circunstancias actuales, porque esto va a venir en cadena, familia. Esto va a venir, se va a desencadenar muchas, pero muchas cosas más. Pero nosotros nunca perdamos esta eternidad que Dios puso en nuestro corazón. Ahí la puso. Pablo ahora nos dice que la aparición de Jesucristo vino a derrocar la muerte y trajo a la luz la salvación, la inmortalidad del Evangelio. Es el Evangelio que nos ayuda a entender que Dios tiene deseos eternos para nosotros. Hay otra verdad y quiero llevarte ahora sí a San Juan capítulo 11, el texto que normalmente usamos para dar esperanza, pero ahora lo vamos a utilizar desde la perspectiva de la eternidad que Dios pone en el corazón del ser humano. No sé si sean condicionantes, no sé si sean pasos, no lo sé, pero yo descubrí que esa inmortalidad, que esa eternidad será posible solamente a través de Jesucristo. Pero además el ser humano tiene acceso a ella una vez más. El hombre pecó, le fue prohibido la entrada de regreso al Edén. Había pecado, lo mantuvieron lejos, pero consigo se abría la oportunidad de que la eternidad siguiera en su corazón. Ahora vamos a San Juan capítulo 11. Vivir ahora, vivir esa eternidad. Fíjense lo interesante. Vivir esa eternidad ya depende de creer. Ya depende de creer. Porque hay personas que dicen, no creo que esto sea cierto. Si Dios fuera cierto lo que Dios dice, si Dios fuera sabio, si Dios fuera poderoso, ¿por qué permitió tanto esto? Y vienen las preguntas, las cuestiones, los porqués inexplicables. ¿Por qué lo creó? ¿Por qué no lo destruyó? ¿Por qué permitió todo esto? Esos porqués inexplicables a muchas personas le ha hecho daño, porque dudan, cuestionan, murmuran. Entonces hay un elemento que nosotros debemos adquirir, adjudicarnos, creer. Para poder vivir esa eternidad es necesario creer. Creer que existe, creer que Dios la cumple. Creer que en el corazón del ser humano Dios puso eternidad. Ahora nos toca a nosotros creer. Miren lo que dice San Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Esto es algo fundamental para entender la eternidad que Dios puso en el corazón del ser humano. San Juan capítulo 11, versículo 25 dice, les dijo el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. No estamos hablando de los momentos cruciales que muchos están pasando en estos tiempos, que también vaya un mensaje para ellos. Pero en este contexto, yo lo estoy tomando este texto para entender, para comprender que recuperar esa eternidad o tener esa eternidad que Dios puso en el corazón del ser humano depende de creer. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, la eternidad depende de creer. Depende de creer. Creer en Jesús. Creer que Dios cumplirá sus promesas. Creer que Él va a volver a hacer las cosas como las hizo al principio. Creer. Y esa es una palabra muy fácil, muy sencilla, pero difícil de llevar a cabo. O por lo menos ejercitar nuestra fe. El versículo 47 del mismo San Juan capítulo 6, los voy a llevar a San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, fíjense lo que dice el Señor Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Ojo, Dios puso en el corazón del ser humano eternidad. Dios puso en el corazón del ser humano. Todo lo hizo hermoso y puso eternidad en ellos. El pecado trunca ese plan. Pero ese deseo de Dios ahí está.
Esa eternidad en el ser humano se manifiesta aferrándose a la vida, a querer bien, a que vivir más. Hay personas que me gusta verlas porque se cuidan, porque se atienden, porque están bien. Y cuando tú le preguntas por qué, porque yo quiero vivir. Hubo un tiempo en que yo deseaba, yo quiero vivirlos muchos años. Y de verdad, quiero vivir muchos años. Pero ¿qué estoy haciendo para lograr eso? ¿Qué estoy haciendo? Ahora, yo no pretendo la eternidad en esta tierra. ¿Por qué? Porque hay algo que voy a mencionarle más adelante. La eternidad no está para esta tierra. La eternidad está en la tierra nueva, en el cielo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a entrar en unos detalles más adelante de nuestra reflexión. Hay personas que quieren vivir mucho en esta tierra, pero no están haciendo preparativos para la eternidad que Dios puso en su corazón. Y ahí está la diferencia. Hay personas que están diciendo yo no quiero morir y se aferran y esto, pero no hacen nada para prepararse, para descubrir esa eternidad que Dios puso en el corazón del ser humano. Solo a través de creer, solo a través de la fe, creyendo podemos adquirir esa eternidad que Dios puso en el corazón del ser humano. La eternidad, hermanos, la eternidad es para aquellos que se sienten atraídos por los atributos de Dios, por su bondad y por su misericordia. Para ellos es la eternidad. Por eso necesitamos nosotros tener claro el concepto de que solo en Cristo el hombre puede llegar a la inmortalidad del Evangelio, lo que dije hace un momento, y esa eternidad depende de creer. Vivir ahora depende de creer. Quiero llevarles allí al punto que les mencioné. Hebreos capítulo 9, versículo 7. Hebreos 9, 7. Aquí comienza algunos detallitos. Mencionaba que las personas en esta vida se preparan para vivir muchos años. Hacen viajes, hacen peregrinaciones, hacen excursiones, hacen todo lo que tienen que hacer. Pero escuchen una cosa. Llega el momento en donde ellos dicen que han hecho todo para vivir y pueden morir en paz. Porque para algunos, he escuchado historias, para muchos de ellos es, ya puedo morir en paz, ya conocí a fulano, ya puedo morir en paz, ya viajé por el mundo, ya puedo morir en paz, ya vi a mis nietos crecer. Pero ¿será que esa es la eternidad que Dios quiere poner en el corazón del ser humano? No. Hay una preparación para adquirir esa eternidad. No sé si son requisitos. Hay una preparación para vivir en esa eternidad. Escuchen bien. Dice Hebreos, capítulo 9, versículo 7. Hebreos 9. Vamos a Hebreos, capítulo 9, versículo 7. Yo les voy a dar oportunidad para que vayan a Hebreos, capítulo 9, versículo 7. Dice de la siguiente, pero en la segunda parte, vamos a ver si estamos correctos aquí. Hebreos 9, 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Y si así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entrarán los sacerdotes, continuarán para cumplir los oficios. Qué interesante es esto. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también. No, ese texto no va allí. Miren, lo interesante es que la eternidad está establecida que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Una sola vez y después el juicio. No puede estar así de una manera más clara. Los seres humanos no podemos adquirir la eternidad en esta tierra. No la podemos adquirir. Necesitamos creer. La eternidad solamente se va a dar a través de Jesucristo, a través de creer en Él, pero pasando la primera muerte. Es decir, no podemos esperar ni aniquilar. Si hay alguien en este mundo, si hay alguien que me está escuchando y dice, bueno, pues la Biblia dice que puso eternidad en mí y yo aquí me quedo para vivir eternamente. No.
la Biblia se contradijera cuando dice Salmos, cuando dice Job, cuando dice los evangelios, que el hombre tiene un límite. Job 14 dice, lo has hecho con límites, le has puesto límites a la vida del ser humano. Y entonces dice que si los robustos con 80 años, entonces la Biblia estaría equivocada ahí. Familia querida, hay otra verdad que quiero comenzar, que voy a establecer con ustedes. Estamos hablando de que cuando todo esto termine, Dios puso en el corazón del ser humano eternidad. Vamos a Deuteronomios, capítulo 30, versículo 15. Deuteronomios 30. Estoy cerrando mi reflexión. No se olviden que son reflexiones. Dice Deuteronomios, capítulo 30, versículo 15. Deuteronomios 30, versículo 15, dice lo siguiente. Mira, aquí está cómo la eternidad puede ser posible con nosotros. ¿Cómo esta eternidad puede ser posible con nosotros? ¿Por qué? Porque el versículo 15 del capítulo 30 de Deuteronomio dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios ha puesto no solamente eternidad en el corazón del ser humano, sino que la capacidad de tomar decisión. Si hay alguien que dice, yo no quiero eternidad, yo quiero quedarme aquí, yo quiero morir aquí y aquí terminar mis días eternamente, bueno, esa es la decisión que los seres humanos vamos a tomar. Pero Dios ha sido sabio, Dios ha sido bueno al poner delante de nosotros el camino del bien, el camino del mal, la vida y la muerte. Porque aquí dice, yo he puesto delante de ti el bien. Es decir, tengo mis deseos de eternidad aún hacia ti. Yo te he puesto camino de eternidad en tu corazón. Te he puesto eternidad en ti. Todos nosotros tenemos esa eternidad, porque todos nosotros aspiramos vivir mejor, porque todos nosotros aspiramos vivir bien. Familia querida, en esta ocasión quiero llevarte a Hechos capítulo 4, versículo 12, luego San Juan 14, 6 y entonces vamos a terminar con la reflexión del capítulo 13 de San Juan. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente. Hechos 4, 12 dice lo siguiente. Es un texto que nosotros conocemos, que nosotros sabemos muy bien. Versículo 4, capítulo 4, versículo 12. Miren lo que dice. El versículo 12 dice lo siguiente. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se va haciendo claro este asunto. Esa eternidad que Dios puso en el corazón del ser humano, cuando todo lo hizo hermoso, ese deseo inherente, ese deseo natural que Dios puso en el corazón del ser humano, se va haciendo más claro cuando entendamos que esa eternidad la vamos a recibir por creer en Jesús. La vamos a recibir solamente a través de los méritos, a través del Evangelio. Y ahora Lucas en Hechos dice lo siguiente. No hay otro nombre. En ningún otro nombre hay salvación, dado a los hombres, en que nosotros podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús. Por eso San Juan, capítulo 14, versículo 6, también nos amplía, nos aclara. Ese capítulo maravilloso dice el versículo 14, capítulo 14 de San Juan. Voy a regresar unas cuantas páginas y regresamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14. En el versículo 6 dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, llegar al Padre, familia querida, llegar al Padre es hablar de eternidad. Estar en la morada del Padre es estar salvos por la eternidad. Es cumplir el deseo que Dios puso en el corazón del ser humano de vivir eternamente. Es cumplir tanto el deseo de Dios como la aspiración natural del ser humano.
En otras palabras, el deseo del hombre es ser salvo. El deseo de Dios es salvarte. Ahora dice el versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo te dije, voy a hacer una coyuntura con la reflexión final de San Juan capítulo 13. Mira lo que dice, nadie viene al Padre si no es por mí. El medio para llegar a la eternidad es Jesús. El medio para llegar al Padre es Jesús. Así que nos conviene estar bien con Jesús, nos conviene hacer pacto con Jesús, nos conviene ser amigos de Jesús, nos conviene llevarnos bien con Jesús, porque Él nos presentará. Pero aquí hay un acto maravilloso, llegar al Padre. Es decir, si llegamos hasta donde está el Padre, estamos hablando de eternidad, estamos hablando de no separación, estamos hablando de convivencia sin límites, de gozo eterno. Y hay muchas evidencias que hablan acerca de esto, Apocalipsis y otras personas más. Pero escúchenme, queridos hermanos. Lo que a mí me llama mucho la atención es que estar con el Padre nos habla de eternidad. Por eso quiero terminar con San Juan capítulo 13. Aunque este incidente de San Juan capítulo 13 es el establecimiento de uno de los ritos más solemnes que hoy tenemos en nuestros días, tenemos y practicamos, hay verdades fundamentales en los personajes. Resulta ser que Jesús estaba estableciendo el rito de humildad. En el rito de humildad se ven los pormenores de la grandeza del reino. En el rito de humildad que estableció el Señor Jesús, se ve un servicio abnegado. En el rito de humildad se descubren los matices de cada ser humano. En otras palabras, y de manera más coloquial, es en el rito de humildad donde sacamos el cobre, donde sacamos las impurezas, donde sacamos lo que somos. Y es allí donde se reflejan dónde está nuestra vista. Es allí donde se refleja dónde queremos pasar la eternidad. Y Jesús nos enseña a través de este incidente, a través de este acto, qué es lo que significa tener parte con Él. Vamos al texto. San Juan capítulo 14. Estamos hablando de que cuando todo esto termine, tenemos que recobrar nuestra eternidad. San Juan 13. Hay un dato interesante respecto a esto. Jesús está estableciendo en el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, para que pasase. Estos son destellos de eternidad. Le está diciendo a sus discípulos, todo el proceso del ministerio de Jesús no tiene otro propósito que decirle a esta gente, nuestro mundo no está aquí. Nuestra permanencia es parcial en este mundo. Nuestra estancia es pasajera. Todos los pasajes bíblicos de los evangelios, es más, todos los sucesos milagrosos, todo el ministerio de Jesús es un reflejo de que Él no vino a establecer un reino en este mundo, como lo pretendían sus discípulos, como lo pretendían los judíos, los fariseos, como lo pretendían los seguidores, como lo pretendió Judas, pues. No vino a establecer un reino de este mundo, sino a darnos a entender a cómo vivir mientras llega nuestra eternidad. Y aquí está un reflejo. Dice el versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Ahí está una coyuntura más. Nadie viene al Padre, dice Jesús. Es decir, llegar al Padre es hablar de eternidad. Y ahora, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase al Padre, sí, Señor, voy a pasar todo este camino por estos pecadores, voy a pasar este camino, pero muy pronto estaremos juntos, muy pronto estaremos allí. Allí está la eternidad que Dios puso en el corazón del ser humano. Y hay que visualizarlo así. Ahora al final del versículo 1 dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Los amó hasta el fin. Cuando leas un poquito San Juan capítulo 17, vas a entender el deseo vehemente que Jesús tiene al orar por esos atemorizados discípulos. Al orar al final del capítulo 17 de San Juan, si no mal recuerdo, en el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, yo quiero que estén conmigo donde yo esté. Ese deseo vehemente de eternidad que puso en el ser humano sigue latente. Aquellos que me has dado, Señor, tú sabes que ellos tienen un deseo de eternidad. El Padre puso eternidad en ellos. Que no se les olvide, porque mi deseo es que estén conmigo donde yo esté. Lo refleja también en San Juan capítulo 14, versículo 1. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, y donde yo esté, vosotros también estéis. Ahí está la eternidad. El deseo del Padre, el deseo de Dios, es que puso en nosotros eternidad. Y Jesús se ha encargado a lo largo de la historia de recordarnos que hay un mundo feliz más allá, de recordarnos que hay una eternidad, de recordarnos que esto es pasajero, de recordarnos que todas estas miasmas, que toda esta peste, que todo este drama, que toda esta enfermedad van a pasar, pero que nunca perdamos de vista que hay una eternidad que el Señor puso en el corazón del ser humano. Voy a continuar, porque ¿saben qué? Este texto nos da para muchas cosas, pero yo quiero aterrizar. Dice el versículo, cuando cenaban, yo no voy a hablar de los ingredientes de esos aquí y allá. Yo solamente quiero entrar en el versículo 6. Ahí en el versículo 6, usted tenga oportunidad de leer todo el incidente del capítulo 13, que es maravilloso. Lean el capítulo 13 de San Juan y van a encontrar los matices espirituales. Pero miren lo que dice el versículo 7, por favor. Estamos en San Juan, capítulo 13. Dice el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Versículo 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro, tu mente es terrenal. Tú piensas que tu eternidad es en este mundo. Tú no estás captando mis planes, tú no estás captando mi deseo. Pedro, es que yo quiero que vivas eternamente, pero no lo entiendes. Lo que ahora hago, tú no lo entiendes. Lo vas a entender después. Y claro que lo entendió, ¿y de qué manera? Lo entendió y de qué manera. Cuando lees la primera y la segunda carta del apóstol Pedro, te vas a dar en cuenta que sí lo entendió y lo entendió muy bien. Cuando ves su ministerio en el libro de Hechos de los Apóstoles, te vas a dar cuenta que lo entendió y lo entendió muy bien, pues él fue el que dijo, no hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Él fue lo que lo dijo. Y ahora Pedro, antes de su momento de conversión, está diciendo, tú no me vas a lavar los pies. No. Mira, Pedro, tu mente no está diseñada para entender estas cosas ahora. Porque Dios puso en tu corazón, querido Pedro, eternidad, pero te has aferrado a este mundo. Te has aferrado a las cosas, te has aferrado a las circunstancias que te mueven, te has aferrado, vives con coraje, vives con odio, vives con problemas, te has aferrado a este mundo y no has descubierto que en tu corazón Dios puso eternidad. Pero vamos al versículo 9. Miren lo interesante de esto. El versículo 8 dice, Pedro le dijo, una vez más, no me lavarás los pies jamás. Y aquí está el punto de esta discusión. Aquí está el punto. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. ¿Qué significa no tener parte con Dios? Si no tienes parte con Jesús, estás perdido. Si no tienes parte con Jesús, no vas a disfrutar la eternidad. Y en ese sentido Jesús le está poniendo un alto. Mira, Pedro, sé que no lo vas a entender. Lo vas a entender después, pero te voy a advertir una cosa. El que no tiene parte conmigo va a vivir en esta tierra, se va a quedar en esta tierra y su vida será limitada, será corta. Pero el que tiene parte conmigo tiene eternidad. Porque Jesús dice en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Familia querida, esta mañana, en el nombre del Señor, yo te invito
a que vayas a la Biblia, a que busques en oración y le digas, Señor, como lo dijo David. Viene a mi mente ese texto. ¿Por qué no vamos a Salmos capítulo 51, por favor? No estaba en mi script, no estaba allí. No tendrás parte conmigo. Hay momentos en que pierdes el sentido de la vida. Hay momentos en que pierdes la ilusión de vivir la eternidad. Hay momentos en que pierdes el contexto. Por el contexto en que vives, pierdes la eternidad. Pero hoy podemos orar como oró David. Vean conmigo el Salmo 51. Esa oración desgarradora, apasionante, íntima, desesperante que está en el Salmo 51, nos invita a pensar que hoy nosotros podemos pedirle al Señor que devuelva esa cualidad, que devuelva esa esencia, que nos devuelva esa eternidad, que nos devuelva esa esencia. Mira lo que dice en el Salmo 51, en el Salmo 51 hay una frase que está en el versículo 12. Salmo 51, 12. En esa oración desgarrada, en esa oración desesperante, en esa oración de intimidad, en esa oración de confesión, ahí hay una frase que quiero retomar para nosotros esta hora. Dice el versículo 12 de Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Es probable que perdamos ese gozo. Y David dice, devuélveme, Señor, el gozo de la salvación. Devuélveme el deseo de la eternidad. Devuélveme el gozo de que aunque pase lo que pase en este mundo, yo desee estar contigo por la eternidad. Porque ahora Dios nos pone en una encrucijada y nos dice, hijo mío, la decisión es tuya. Yo pongo delante de ti el camino de la vida eterna y el camino de la muerte. Yo pongo el camino del bien y el camino del mal. Yo te aconsejo que escojas a tu derecha, que escojas el camino del bien para que te vaya bien y vivas por la eternidad. Familia, deseo en el nombre del Señor que esta mañana podamos disfrutar de esa salvación, podamos disfrutar de ese gozo y podamos disfrutar de la presencia de nuestro Señor. Es momento maravilloso, es momento que podamos orar y le podamos decir al Señor, devuélveme ese gozo porque yo quiero eternidad. Oremos, hermano. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta mañana, oh Dios, te damos gracias porque eres bueno con nosotros y porque para siempre es tu misericordia. Permite, oh Dios, que nos devuelvas ese gozo y que nosotros procuremos esa eternidad a través de Jesucristo, a través del Evangelio, a través de creer en tus promesas, porque la inmortalidad vendrá en el momento cuando nosotros resucitemos en la segunda venida o estemos vivos para vivir contigo por la eternidad. Gracias por amarnos, gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén.